Hola, em dic Marcos Llorens Ribes i sóc col·laborador del grup de treball sobre diversitat funcional de la Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I. Benvingudes i benvinguts a l'Escola sobre promoció d'autonomia personal i la vida independent de persones amb diversitat funcional, la qual complís la seva edició número 10. El treball que us presentem a continuació gira al voltant de 3 experiències de persones amb diversitat funcional visual des de 3 àmbits diferents: l'ocupació, la sanitat i la comunicació. Esperem que us agrade i que s'amplisca la vostra visió sobre aquest col·lectiu. Recordar-vos també que tots els treballs d'aquest grup els podreu trobar al nostre Facebook, en el qual també podreu fer tots els comentaris, suggerències o preguntes que cregueu convenient. Moltes gràcies per la vostra atenció. Hola, soy Yolanda, estudié psicología en la UJI y de hecho soy de las primeras alumnas con discapacidad visual de la universidad. Antes que nada, agradecer a la Fundación Isonomia la creación de este grupo de trabajo y la oportunidad de participar en él. Ya pasando al tema del que voy a hablar, en la comunicación, deciros en primer lugar que tengo un resto visual muy pequeño, el que apenas me sirve en algunos aspectos, pero sí me ayuda mucho, aunque sea o parezca contradictorio. Pues distingo luz, colores, formas. No obstante, el braille y el lector de pantalla son fundamentales para mí en el acceso a la información y el bastón para moverme de forma autónoma por la calle. Aunque es verdad que no distingo rasgos faciales ni la gran mayoría de los gestos. Por lo que en muchas ocasiones la intuición, la lógica, la deducción, la experiencia y la memoria son determinantes en mí y también en nuestra interacción con los demás y con el entorno. La comunicación está presente en nuestro día a día, en todos los ámbitos de nuestra vida. Es bien sabido que podemos distinguir entre comunicación verbal y no verbal. La primera está formada por el léxico, las palabras, y la segunda, en líneas generales, abarca los gestos, los movimientos, la postura, los rasgos físicos y faciales, la forma de vestir, el contacto con los ojos y lo que te transmiten de una persona, la entonación y el volumen de la voz, la dicción. Es obvio que todos en mayor o menor medida influimos y somos influenciados por buena parte de las características que acabo de comentar, pero ¿no son la mayoría de ellas de acceso visual? Sí, efectivamente. La visión percibe mayor cantidad de información y en un muy corto lapso de tiempo en comparación con el oído. Por lo que inevitablemente las personas ciegas o con una importante discapacidad visual perdemos esa información o parte de esa información. No obstante, no está todo perdido. Os voy a poner algunos ejemplos en los que podemos tener más dificultades para lograr una comunicación efectiva de y con nuestro entorno y cómo éstas se podrían subsanar, aunque hay que ser realista y reconocer que no es fácil en todos los casos y que, a pesar de que es cierto que
prestamos muchas veces atención a aspectos en los que la gente que ve no repara. Igualmente, a veces hay información que se nos escapa. Bueno, por ejemplo, cuando pues, vas por la calle y simplemente preguntas por una dirección, para llegar a un sitio determinado, por ahí no te da información, es una información muy ambigua. Habitualmente ese por ahí va acompañado con un gesto, con un movimiento de mano. Claro, yo particularmente sí que veo la mano que se mueve, pero no logro ver exactamente a dónde se dirige o apunta el dedo o a dónde se mueve exactamente la mano. O cuando te dicen a tu izquierda, no, ahí tienes esto. Oiga, que no veo. Sí, mira, ahí. A ver, izquierda, derecha. Simplemente con palabras más concretas de localización sería suficiente. Por ejemplo, otra cosa que nos suele ocurrir con bastante frecuencia es, por ejemplo, cuando estás en un sitio con pues, bastante jaleo, en un bar, con bastante gente que está hablando al mismo tiempo, obviamente, en un bar, en una cafetería, en una discoteca, en un pub, incluso en un hall de un sitio muy grande, que hay mucho eco. Eso también nos dificulta a la hora de tanto de movernos como de escuchar y de comunicarnos. A lo mejor están hablando y de repente se van y no te dicen nada. Estás hablando con alguien y de repente ese alguien, sin tú oírlo, se va y no te dice nada. Y tú, claro, de repente te pones a hablar, uy, no está. Claro, y hablas solo, evidentemente. O cuando, por ejemplo, en mi caso, yo que veo un poquito en un bar, o vas a pedir algo y ves a alguien enfrente, pero ese alguien no te está mirando. Con lo cual, tú estás hablando, pero como si no lo estuvieras haciendo, porque, claro, simplemente con que en el primer caso que acabo de comentar, te dije, ahora vengo, o voy al baño, he visto a no sé quién, es comprensible, ¿vale? Por otra parte, que a veces la visión o el hecho de no pensar en que esta persona se queda sola, ¿no? O se queda que si no tiene esa información, porque el que ve seguramente verá que tú te has ido y que volverás, o que estás ahí al lado, o que si has desaparecido, bueno, pues ya aparecerás. Pero claro, en este caso nosotros nos damos cuenta tarde. Otra cosa que también se nos suele dar es cuando, por ejemplo, cuando vas a comprar ropa o a un supermercado, da igual, a cualquier tipo de establecimiento en el que puedas comprar. Vas con alguien y le preguntan a ese alguien, y a ella o a él, ¿qué le gusta? Ella o él habitualmente suele tener capacidad, facultad de saber lo que le gusta, lo que quiere, lo que no. Esa persona te acompaña pues porque quiere, por mil circunstancias. Pero, claro, a veces es incómodo, ¿no? Me imagino que la persona que te está atendiendo lo hace con toda la buena intención, pero claro, para nosotros, para mí al menos, y para muchos de nosotros, lo sé a ciencia cierta, que no es cómodo ni es agradable, la verdad. Simplemente con naturalidad y preguntarnos a nosotros mismos. También es cierto que a veces hablan con nosotros y claro, no sabemos si hablan con nosotros. Muchas veces, a mí por lo menos me ha pasado, y yo creo que a gran parte, por no decir a casi todos nosotros, esto de estamos en una conversación de 3, 4 personas y claro, los que ven se miran a la cara o a los ojos y a lo mejor cuando yo te dirijo una pregunta o te hago un comentario a ti a propósito, tú que me estás mirando, pues tú sabes que te estoy hablando a ti. Pero el que no ve,
A lo mejor piensa que lo estás diciendo en general. A lo mejor piensa que lo estás excluyendo. A lo mejor piensa que estás hablando con él. Y simplemente si quieres dirigirte a todos, pues, por ejemplo, chicos, ¿sabéis? No hace falta decir el nombre de la persona ciega si es que no quieres hablar directa o específicamente con él, para que esa persona sepa que aludes a él, sino simplemente hacer una referencia a todos vosotros, o si es específicamente con esta persona ciega, pues obviamente sí. Una circunstancia que es verdad que también se da bastante a menudo, y ahí sí que yo considero por lo menos que es más difícil no sé si decir solucionar, es por ejemplo cuando estás con un grupo de gente y de repente sucede algo que ellos ven, ¿vale? Y se empiezan a reír. Claro, tú te quedas con cara de ¿eh? ¿Qué ha pasado? Claro, tú no te ríes, o si te ríes es porque se te contagia la risa del resto, no por otra cosa. Pero claro, a veces se dan situaciones un poco, y claro, a lo mejor preguntas, ¿pero de qué os reís? Una, en ese momento, el contexto, el sitio, etcétera, etcétera, no te lo pueden contar. Y dos, no es lo mismo después de contado, aparte de que en ese momento se están riendo y muchas veces ni se puede. Después ya no tiene la misma gracia, ¿no? Es como cuando te cuentan un chiste, según quién lo cuenta y cómo lo cuenta, te hace gracia o no te hace gracia. No es lo mismo, pero podría ser un paralelismo más o menos cercano. En definitiva, simplemente con utilizar palabras concretas o hacernos un gesto con una mano en el hombro obviamente nosotros el contacto físico lo necesitamos más que una persona que ve. Somos conscientes, por cierto, de que no es lícito, sobre todo a una persona que no conoces, para verle la cara o para ver algo que no vemos, tocarle, ¿no? Ya en nuestra cultura por lo menos no es, yo creo que es en general, que no es muy normal. Pero sí que pues una mano en un hombro o en el propio brazo. Oye, que ahora vuelvo. O el aquí, allí, sustituirlo por derecha, izquierda, enfrente, detrás de ti, sería suficiente. Es cierto, acabo de recordar, el efecto espejo, yo le llamo así, cuando alguien está enfrente de ti, para decir, ellos piensan en su derecha y en su izquierda, y se lían y te lían. A tu derecha, y resulta que es a su derecha, con lo cual es a tu izquierda, porque estás enfrente de ellos. Claro, yo eso lo llevo bastante bien, pero la gran mayoría de gente que ve, por lo menos lo que yo observo en mi trabajo, no. Así que, evidentemente, nosotros desarrollamos ciertas cosas o ciertos aspectos, como he dicho antes, que la gente que ve desarrolla menos porque no le es necesario. Y claro, a veces es un poco difícil, pero al final, si ambas partes ponemos de nuestra parte, valga la redundancia, pues se puede conseguir por lo menos una comunicación más efectiva y mucho mejor. Para ambas partes, por supuesto. Pues creo que esto es todo. Hola, buenos días, soy Vanessa Femenía. Tengo actualmente una discapacidad visual total, soy ciega, aunque no de nacimiento. He estudiado Derecho y tengo un máster en orientación e intervención familiar. Vamos a ver, mi parte de este estudio, de este trabajo, consiste en hablar de la sanidad y los posibles contratiempos que podamos tener las personas discapacitadas con respecto a este tema. Empezaré diciendo que voy a hablar sobre 3 puntos. Una, lo que es en sí la movilidad dentro de cualquier ámbito sanitario. 2,
la intervención que se puede hacer con respecto a los medicamentos. Y 3, la intervención que en sí hacen los médicos y enfermeras con respecto a una persona discapacitada. Bien. El primer punto, que consiste en la movilidad, lo voy a dividir en 2. Por un lado está la movilidad en sí de las personas discapacitadas dentro de los centros sanitarios y dentro de los hospitales. Los centros sanitarios, pues bien, considero que en principio están bien adaptados, solo que existe una pequeña pega, que consiste en que una persona discapacitada puede no conocer un centro de salud y no hay un sistema que respalde esta carencia. Es decir, yo, por ejemplo, entro en un centro de salud nuevo y no sé dónde tengo que ir ni por dónde, y no hay un sistema que me pueda proporcionar un sanitario que me pueda, o incluso un auxiliar, que me pueda ayudar a llegar a mi médico de cabecera, a hacer un análisis, a hacer una prueba, etc. Con respecto a los hospitales la cosa pues se complica, porque los hospitales tienen un sistema muchísimo más grande y entiendo que acogen muchísimas más intervenciones sanitarias a cualquiera, y el sistema está igualmente preparado para poder atender a una persona que no se conozca un hospital. El ejemplo, la FE. En la FE no hay nadie que en un momento determinado pueda acompañarte a hacer un análisis de sangre en un edificio, en una sala en concreto, y obviamente pues como persona discapacitada no conozco esos ámbitos. Quiero decir, yo no sé dónde está la sala 4, no sé, el sector 3, pues este tipo de historias, porque además incluso la señalización pues no está adaptada para nada. Es decir, los directorios no están obviamente adaptados a personas discapacitadas, y en cualquier caso, si lo estuvieran, si no te indican dónde están los directorios, no sabes dónde poder acudir a buscar determinado espacio. Con respecto al segundo punto, diré que el segundo punto era la adaptación de los medicamentos, y aquí voy a distinguirlo en 2 partes. La primera es la etiquetación del medicamento en sí, que esto, pues bueno, en principio se ha avanzado bastante, porque obviamente es peligroso que una persona tome un medicamento o se inyecte un medicamento o ingiera un medicamento que no está preparado para él. Y con respecto a otra cosa que me parece también muy importante, incluso más siquiera que la etiquetación, son los prospectos. Los prospectos siguen sin estar etiquetados, y no me vale aquello de, bueno, pues hay un QR, porque, bueno, está claro que la inmensa parte de la población sí que puede acceder a un QR, pero personas mayores, que obviamente es un sector que cada vez ingiere más medicamentos, pues puede no tener acceso a ellos. Y sí que me parece importante encontrar alguna manera de poder solucionar esto. Quiero decir, me parece muy necesario que las personas deficientes visuales, en mi caso, tengamos acceso a un prospecto, o incluso a la receta de que hacen los médicos con respecto a un medicamento. Quiero decir, yo tengo que entrar, por ejemplo, en un médico de cabecera que me dice, te tienes que tomar tres medicamentos, este cada 8, este cada 2 y este 2 veces al día. Y entonces, pues bueno, vamos a recurrir a la memoria, pero no me parece que sea la solución. Vale, por último, diré que la atención con respecto al médico, pues bueno, en ocasiones es defectuosa, porque hay médicos, bueno, como todo en la vida, hay médicos que están preparados para tratar con una persona discapacitada, aunque tampoco es cierto
que haya, o sea, necesaria un trato especial, pero precisamente por eso hay médicos que bueno, nos tratan como si no comprendiéramos nada, e incluso yo he llegado en ocasiones a ir acompañada de una persona al médico y le dan la receta a mi acompañante, le hablan a mi acompañante sin saber que, bueno, que yo soy una persona discapacitada, pero que oye, independientemente de que no vea, oigo, y el medicamento y el tratamiento y el diagnóstico es para mí en cuestión. Entonces, pues bueno, yo con respecto a la sanidad, eso es lo más problemático que veo. Considero que bueno, las administraciones y bueno, y en conjunto la sociedad siempre pueden hacer un poquito más, siempre se puede intentar mejorar, y lo que considero yo más importante es encontrar un esfuerzo por parte de todas las partes implicadas para avanzar y para subsanar, e incluso para recoger las posibles deficiencias que pueda tener el sistema. Hola, el meu nom és Marcos Llorens i sóc una persona amb discapacitat visual amb una ceguera total. Soc venedor de productes 11 i llicenciat en psicologia i soc de Castelló de la Plana. Jo el que vaig a parlar és al voltant d'alguns aspectes, d'acord amb la meva experiència, sobre el treball per a les persones amb diversitat funcional visual, no? Que és el cas que jo més puc conèixer i que he viscut. Realment tampoc he tingut massa experiència en aquest camp, però sí que l'única experiència que he tingut ha sigut les meves pràctiques curriculars, tant de la carrera com del màster que vaig estudiar en intervenció i mediació familiar, i realment en aquest cas no he tingut cap tipus de problema, no? He tingut les adaptacions que he necessitat en qualsevol moment, i és veritat que sempre les persones els meus companys i companyes han estat ahí i m'han ajudat, i en cap moment han sigut una dificultat. Sí que és veritat que a l'hora de buscar treball, doncs sí que m'he trobat en més problemes, no? Especialment crec que la gent té molts perjuís al voltant de la feina que poden fer les persones amb discapacitat, i pensen que anem a tindre més dificultats, que el fet que ens hagin d'adaptar el lloc de treball pot suposar un problema per a ells, no? I sí que ens fiquen més problemes en aquests casos. També crec que això es dona per desconeixement, no? Perquè moltes vegades tampoc tenen el que poden fer, que existeixen unes adaptacions, no? En el cas dels ordinadors existeixen lectors de pantalla, i que ens poden ajudar a fer pràcticament qualsevol tipus de treball, no? Però suposo que moltes vegades és més fàcil no afrontar aquest repte, perquè crec que al final els empresaris i les empresàries ho haurien de veure com un repte i continuar igual, no? Però bé, també crec que s'està avançant, no? Que estem millor que fa un temps,
Però bueno, que ens queda molt per fer, no? Després, pues, també moltes vegades, no? Per a molts treballs pues, també et demanen que pugues conduir, clar, cosa que nosaltres no podem fer. Clar, i en aquest sentit pues, ja ens limita, no? I és algo que no, que utilitzen moltes vegades com a un pretext per a dir-nos que no podem accedir a un lloc de treball, no? O moltes vegades pensen que necessitaran d'una persona que ens ajude i això pues, que es va suposar a ells un problema, no? Tant d'àmbit econòmic. També crec que està en les nostres mans el fet de demostrar que sí que podem fer molts treballs, no? No vaig a dir tots, però pràcticament tots, no? I demostrar que sí que som capaços. Que com passa en el cas de molts col·lectius, sempre hem de demostrar més, no? Aleshores sí que pense que la meva experiència, l'experiència de companys, és que al final acabes optant a unes oposicions, no? A opositar, perquè ahí sí que, tenim, les persones amb discapacitat també tenim una reserva de places, i ahí pues sí que tenen que adaptar-nos tant el procés selectiu com després el fet de, si accedim al treball, pues també tenim dret a que siga adaptat, no? Encara així, pues encara ens trobem, jo conec algun cas, no?, de persones que han tingut problemes a l'hora de que els hagin pogut adaptar un examen o a l'hora de que se'ls hagi pogut adaptar qualsevol tipus de treball, no? Per aquesta raó, pues, jo pense que seria molt important, no?, conscienciar a la gent, a la gent i, per suposat, als empresaris i a les empresàries, de que les persones en diversitat funcional pues, són capaços, no?, de realitzar qualsevol tipus de treball per al qual ens hem qualificat i que en les adaptacions necessàries pues, ho podem fer, no? Per això faig jo aquesta crida a la societat.